escuchen bien, cómo escalar un sistema de venta. Es decir, cómo dejar de ser un vendedor que vende todo el tiempo uno a uno, golpeando puertas. Cada venta que haces la tenés que volver a hacer, tenés que estar gastando energías. ¿Qué pasará si mañana te rompes una pierna? ¿Tenés un equipo, tenés un sistema que venda por vos o se te cae en la mitad de las ventas? Si la respuesta es, si mañana me rompo la pierna, yo pierdo todas mis ventas, no puede ser. Estás en un grave peligro, tenés que cambiar el sistema. Y hoy te voy a mostrar a vos, que estás del otro lado de la pantalla, 4 maneras de sistematizar y escalar un proceso de venta. Escuchen bien, 4 maneras de sistematizar y escalar un proceso de venta. Entonces, repito una vez más, si vos sos de las personas que sos tu propio vendedor, que si hoy dejás de vender, no tenés ventas, tenés que conocer esta información, nadie te la comparte, yo te la voy a compartir, no se enseña en ningún libro, de hecho son teorías propias que fuimos sacando, ya nos la van a plagiar por ahí también, pero no pasa nada, y son 4 maneras de escalar un sistema de venta, pasar de ser un vendedor uno a uno a tener un sistema que venda por vos, incluso mientras dormís. Entonces, voy a arrancar, es un poquito técnico el contenido del día de hoy, así que presten atención. Lo primero que tienen que entender, que vos tenés que entender al momento de tener un equipo de venta, de escalar un equipo de venta, tenés que entender la relación que existe entre el sistema de venta, la automatización del sistema de venta y lo que es la cantidad de leads o prospectos. Ahora lo voy a explicar, no se preocupen. Lo primero a entender es entender la relación que existe entre qué tan automatizado es el proceso de venta y la cantidad de prospectos que vos tenés. Cuando vos tenés pocos prospectos, dígase 10 prospectos por día, tenés que tener un sistema de venta poco automatizado. Y a medida que vos tenés más prospectos, más y más prospectos, el nivel de automatización tiene que empezar a subir. ¿Por qué es esto? ¿Por qué queremos tener sistemas de venta poco automatizados cuando tenemos pocos prospectos? ¿Quién sabe la respuesta? La respuesta es porque cuanto menos automatizado es el sistema de venta, es más personalizado. Y sistemas de venta o procesos de venta más personalizados convierten mucho mejor. Entonces, esto es lo primero que tienen que entender. En otras palabras, las personas que hoy están acá haciendo webinars, lanzamientos, todo esto y tienen 20 prospectos, lo están haciendo mal. Tienen que arrancar con sistemas de venta mucho menos automáticos, mucho más personalizados que convierten mejor. Así que si ustedes hoy tienen 4 presentaciones de venta por día, olvídense de hacer webinars, olvídense de usar chatbot, olvídense de todas estas cosas y váyanse a la personalización al 100%. ¿Por qué? Porque la personalización convierte mucho mejor que la automatización. Esto es un hecho. Por ejemplo, ¿qué es un sistema de venta personalizado? Es una asesoría 1 a 1. Asesoría 1 a 1. ¿Y qué es un sistema de venta automático? Bueno, por ejemplo, tener un equipo de venta, un webinar, un chatbot, ¿ok? Una campaña de mail. Todos estos son más masivos que este. ¿Ok? Esto es lo primero que hay que entender. Estos sistemas de venta, como por ejemplo el webinar automático, el chatbot, etcétera, etcétera, son mucho más masivos, pero convierten mucho menos. Y cuando vos tenés pocos prospectos, tenés que hacer cosas más personalizadas, porque vas a convertir más. ¿Y por qué esto? Porque cuando vos tenés pocos prospectos, lo que a vos no te falta es tiempo. A vos el tiempo te sobra. Lo que te faltan son prospectos y te faltan ventas. Entonces, cuando vos tenés pocos prospectos, el proceso de venta lo tenés que personalizar tanto como puedas. Es como que tenés que dar todo de vos por los pocos prospectos que tengas. Esto quiere decir que si tenés que estar 4 horas respondiendo objeciones en una venta, te quedás las 4 horas respondiendo objeciones. Si tenés que hacer un seguimiento personalizado, recomendarle un libro muy específico, hacer mucho seguimiento, lo haces. Entonces, ¿qué estoy explicando el día de hoy? Estoy explicando cómo pasar de ser un vendedor a tener un sistema de venta. Y lo primero que tenés que entender es en qué punto del proceso estás. ¿Cómo sabes en qué punto del proceso estás? Según la cantidad de prospectos que vos tengas. Según el volumen de leads o prospectos que vos tengas. Si tenés pocos prospectos, vas a usar un sistema de venta. Si tenés muchos prospectos, vas a usar otro sistema de venta. Cuanto más leads tenemos, más prospectos, más automatizado el sistema. Cuanto menos prospectos tenemos, menos automatizado. O en otras palabras, más personalizado. Una vez que entendimos esto, podemos ir a lo siguiente. Así que lo segundo a entender es cómo escalar el sistema de venta. Entonces, mire, al principio un proceso de venta se ve así. 4 personas te escriben interesados y vos tenés que convertir a las 4 personas. Por eso les estoy diciendo, al principio acá vos tenés pocos leads, pocos prospectos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a invertir mucho tiempo en estos prospectos para asegurarte la venta. Esto es la personalización. Entonces, así se ve
un proceso de venta al principio. Tenés pocas personitas y las tenés que convertir a las 4. Si tenés 4 prospectos, tenés que hacer todo lo que esté en tus capacidades para convertirlos. Ahora, ¿qué pasa? A medida que vos tenés más y más prospectos, se te empiezan a desbordar. Vos ya no le podés dar una asesoría 1-1 a todos estos prospectos. Es como se empiezan a rebalsar. ¿Por qué? Porque imagínense que esta circunferencia representara su tiempo. Esto es su tiempo. Entonces, si esta circunferencia representa, supónganse, 24 horas o 12 horas al día, y cada uno de estos les consume 1 hora, bueno, como mucho pueden tener 12 de estas personas, pero esto representa 12 horas. Si pongo más personas, empieza a desbordarse porque su tiempo es limitado y tienen muchos prospectos. Ahora, el desafío es en cómo empiezo a escalar esto. ¿Cómo hago cuando tengo muchos prospectos? ¿Cómo gestionarlos? Este es un buen problema, de hecho. Es un gran problema. El hecho de que tengas demasiados prospectos, que tengas tantas consultas que no llegues a responderlas todas. Es un gran problema. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo lo gestionamos, esta cantidad de prospectos? Hay 4 maneras. La primera es filtrar. No es mi favorita, pero es la primera manera. Se filtra. Entonces, imagínense que ustedes pueden hacer 10 presentaciones por día. Pero ahora le están llegando 20 consultas por día. Entonces, me están llegando 20 consultas. Yo solo puedo dar 10. ¿Qué hago? Pongo un formulario, filtro, y les hago preguntas a las personas. Por ejemplo, ¿cuánto ganás? ¿Qué problema tenés? ¿Cuál es tu nicho? Le hago un montón de preguntas. Y del otro lado, selecciono a las 10 más cualificadas y solo le doy la presentación de venta a 10. A los 10 mejores, a los 10 que más chances tienen de convertir. Entonces, esta es la forma más rápida y simple de gestionar esto. Tengo muchos prospectos, tengo 20, no llego a atenderlos a todos, pongo un filtro y solo atiendo los mejores. Entonces, la primera manera es la filtración. Esa es la primera manera. La filtración definitivamente no es mi favorita. ¿Por qué la filtración no es mi favorita? Porque desperdicias leads. Hay 10 personas que las descartás como posibles compradores y nunca me gusta desperdiciar leads. Pero esa es la primera manera. Tenés muchas consultas. ¿Cómo gestionar esas consultas? Mediante lo que se llama la filtración. Pones un formulario, seleccionás a los más cualificados y solo le das tu tiempo a los más cualificados y solo invertís con las personas con mayores chances de tasa de cierre. ¿Estamos bien hasta acá? Primera manera, filtración. Segunda manera, que me gusta mucho más que la primera, es muy bien la que dijeron, delegar. ¿Qué es delegar? Si yo antes podía dar 10 presentaciones al día, ¿qué hago? Bueno, contrato 2 y tengo 30 consultas por día. ¿Qué hago? Contrato 2 vendedores más. Entonces, el vendedor 1, que es Teo, toma 10. El vendedor 2, que puede ser, llámese Tino, toma 10. Y el vendedor 3, que es Lauti, toma otras 10. Entonces tenemos ahora un sistema delegado. Lo bueno de esto es que no desperdiciamos leads. Agarramos todos los leads y diferentes personas están tomando las presentaciones de venta. Ahora, ¿cuál es la clave del éxito para que esto resulte bien? La delegación. La clave del éxito es tener un sólido proceso de venta. ¿Qué es tener un sólido proceso de venta? Que todas estas 3 personas, el 1, el 2 como el 3, todas estén usando las mismas metodologías, los mismos guiones, las mismas técnicas, las mismas herramientas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos preguntas que hacerle al prospecto. Tenemos un montón de preguntas específicas a nuestro nicho para hacerle al prospecto. Tenemos en efecto 60 preguntas que usamos los diferentes vendedores. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas preguntas tienen? Si la respuesta es no tengo ninguna, todos improvisamos, mal. Acá tenemos 15 herramientas de presentación de venta en la etapa de presentación. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas técnicas de presentación de venta tienen? Nosotros tenemos el Draw to Win, Storytelling, la punta del iceberg, el vender en contra y tantos otros. Después tenemos un montón de cierres de transición. ¿Qué son los cierres de transición? Son frases para pasar de la venta al cierre. Tenemos un montón de respuestas de objeciones específicas y las ponemos todas en un documento. De hecho, utilizamos la plataforma Workflowy para organizarnos. Usamos Workflowy y acá tenemos todo centralizado. Entonces, ¿qué les estoy explicando acá? Si van a ir por un sistema de venta, de delegación, necesitan un equipo capacitado que sepa lo que está haciendo, que tenga un proceso sólido, consistente, que es repetible y así, en efecto, cuando sumas una nueva persona al equipo, tenés todo este material para entregarle y poder ponerlo en marcha rápidamente. Entonces, la primera es la filtración, la segunda es la delegación y la tercera es la masificación. ¿Qué es la masificación? Imagínense, masificación básicamente es lo que hace Elon Musk cuando vende el Cybertruck. ¿Y qué hacen las concesionarias? Las concesionarias venden 1-1.
Viene una persona, le ponen un vendedor, el vendedor le presenta, le muestra el auto, las puertitas, lo sienta, lo hace manejar, le explica las características. Es decir, las concesionarias hacen más el sistema de delegación. Ahora fíjense, Tesla, vamos a poner el caso puntual del lanzamiento del Cybertruck. El lanzamiento fue masificación, porque no presentó Elon Musk una persona a la vez. Hizo una conferencia y presentó a muchos al mismo tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo ahora 30 personas y yo solo puedo dar una presentación, 10 presentaciones al día, o si yo tengo 50 personas queriendo conocer mi producto y yo solo me da el tiempo para dar 10, lo que hago es empiezo a presentar uno a muchos. En vez de presentar uno a uno, presento uno a muchos. Esto se llama la masificación del proceso de venta. ¿Cuál es el problema con la masificación? El problema con la masificación es que la tasa de conversión comparado a la personalización es mucho más baja. Fíjense, este es el primero de los tipos de masificación donde no hay personalización. Acá no hay personalización. Acá sí, son menos personas. Acá también hay personalización porque siempre es venta uno a uno y recién acá es venta uno a muchos. Y la venta uno a muchos, la tasa de cierre es mucho menor a la venta uno a uno. ¿Por qué es esto? Porque yo en el 1 a 1 puedo preguntar al prospecto cuál es su dolor, cuál es su deseo, cuál es su interés, aprendo información personalizada de él y le presento personalizadamente cómo lo va a ayudar puntualmente en su situación, le puedo responder objeciones puntuales que puede tener, dudas, consultas, y en el 1 a muchos no puedo hacer eso. Es más, lo podría llegar a hacer, puedo poner algunas dudas generales, pero siempre alguna se me va a escapar y encima por ahí hay personas que no tienen dudas y le estoy respondiendo dudas que no le competen. Entonces, acá, obviamente, al no ser tan personalizado, es mucho menos efectivo. De hecho, una buena tasa de conversión en el 1 a muchos puede ser del 10%. Y en el 1 a 1, un 10% es pésimo. En el 1 a 1 mínimo esperamos un 40%. O como mínimo un 30%, pero 40% podría ser un buen número. Un número estándar, ni siquiera digo un buen número, pero un número promedio. Entonces, fíjense, 40% creo que está bien igual. Sí, 40% es un buen número. Entonces, un buen número en el 1 a muchos es 10%. Y un buen número en el 1 a 1 es un 40%. Pero igual, ¿por qué le elegiríamos la masificación? Porque no me da el tiempo para dar tantas presentaciones. Y sí o sí tengo que masificar. Después le voy a mostrar la clave de cómo combinar todos estos procesos y le voy a mostrar cómo lo estamos organizando nosotros. Le va a explotar la cabeza la estrategia que estamos utilizando. Pero antes de eso les quiero comentar. También en la masificación, uno de los grandes secretos es que los conceptos del 1 a 1 aplican en el 1 a muchos. Es decir, cuando ustedes presentan en el 1 a 1, aprenden a presentar en el 1 a muchos. ¿Por qué? Porque del otro lado de la pantalla hay una persona. Y la persona tiene dudas, inseguridades, objeciones, consultas, deseos, intereses. Del otro lado le estás comunicando también a una persona. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes aplican las herramientas, las técnicas de venta del 1 a 1, pueden empezar acá y después mudarse al 1 a muchos y empezar a llevar estas técnicas. No todo es igual, ¿eh? Definitivamente hay pequeñas variaciones, pero lo que estoy intentando comentar es que si ustedes aprenden a vender en el 1 a 1, toda esa información, todo ese conocimiento, todos esos conceptos los llevan al 1 a 1 a muchos efectivamente. Entonces, de despersonalizar el sistema de venta. Vimos que el sistema de venta arranca así, con una tubería, se empieza a desbordar la tubería y hay que empezar a utilizar estrategias de despersonalización. Vimos 4. Número 1, la filtración. Número 2, la delegación. Número 3, la masificación. Y número 4, la última, mi favorita y la favorita de todo el mundo, la automatización. ¿Qué es la automatización? Tenés acá un video de venta o un chatbot presentando por vos. ¿Cuál es la diferencia entre la masificación y la automatización? La diferencia entre la masificación y la automatización es que la masificación presenta uno a muchos, pero lo hace en tiempo real, en vivo. Por ejemplo, si yo hoy mando tráfico a la presentación de Elon Musk del Cybertruck, lo mando a esa conferencia, a ese lugar físico, no hay nadie presentando. No está Elon 24/7 presentando. Lo hizo una vez, uno a muchos, pero ya no hay nadie. Y si le mandamos tráfico ahí, no sé si está la presentación de venta, si sigue la oferta, si siguen los términos, si siguen las condiciones. Es decir, fue uno a muchos, pero en un periodo de tiempo dado. La automatización está 24/7 vendiendo. 24/7, ya sea un video de venta, un webinar, un chatbot, cualquier cosa, puede ser un bot de inteligencia artificial haciéndose pasar por un humano, no importa. La cuestión es que
hay un sistema operativo máquina, llámese, que le estás mandando tráfico y en cualquier momento que vos le mandas tráfico, está ahí 24/7 listo para recibir ese tráfico y convertir ese tráfico y venderle ese tráfico. En efecto, es el que menos convierte a menos que esté muy bien estructurado. Y puede convertir bien, ¿eh? Sí, pero tenés que pensar y usar la cabeza, no simplemente voy a tirar un guión de venta y esperar que cierre. Algunas estrategias que pueden hacer para optimizar este proceso. Y el punto es el siguiente, es que ustedes pueden empezar a organizar estos 4. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, muchas veces llevamos tráfico, llevamos personas a un webinar en vivo, que lo doy yo, lo da Teo, pero Teo no vende acá, no vende, sino que lo que hace es nutre. Y después manda a un calendario donde la gente que filtra, el calendario no filtra, pero redirecciona, según el nivel de cualificación de la persona, los manda al vendedor 1, que es Tino, al vendedor 2, que es Lauti, al vendedor 3, que es Dante, al vendedor 4, que es Gonza, al vendedor 5, que es Gus, al vendedor 6, que es José, al 7, que es Juli, al 8, que es Jerry, al 9, que es Agus, creo que los nombré a todos, no me faltó ninguno. Entonces, lo que hacemos es, Teo da una presentación uno a muchos, pero Teo no vende, no cierra ahí. ¿Por qué? Porque el cierre de venta en el 1 a 1 es muy efectivo, pero la nutrición es igual de efectiva en el 1 a muchos que en el 1 a 1. Entonces, si este es el proceso de venta, que esto es nutrición y esto es cierre, el cierre es mucho más efectivo en el 1 a 1. Pero la nutrición es prácticamente igual de efectiva en el 1 a muchos que en el 1 a 1. Entonces lo que hacemos es que la nutrición se la damos al 1 a muchos y después pasamos al prospecto para que se agende o se reserve y solo tiene que cerrar el closer. ¿Está bien? Solo tiene que ser la última partecita. Que si esta partecita la pusiésemos acá, perderíamos mucha efectividad, porque acá no es tan efectiva en el 1 a muchos, porque no podemos responder a objeciones. Acá sí en el 1 a 1. Entonces, por ejemplo, una manera en la cual organizamos esto es Teo nutre, da información, presenta, aporta valor, genera confianza, todos los elementos propiamente dicho de la venta, 1 a muchos, y después los closers se encargan de elementos del cierre del 1 a 1. ¿Cuáles son elementos del cierre? Responder a objeciones, remover dudas, dar información específica, ayudar con la cobranza, los métodos de pago, todas estas cosas que muchas veces son muy efectivas si tenés el 1 a 1. Porque hay veces que la persona no puede pagar porque no le da la tarjeta y tenés que ver la manera de darle una cuenta bancaria para que transfiera. Todas estas dificultades se resuelven muy bien en el 1 a 1. Entonces, de esta manera, hacen su proceso de venta muy efectivo conociendo las 4 maneras de despersonalizar el sistema de venta y organizándolo de manera estratégica para su servicio, para su sector. Espero que les haya gustado. Este concepto es contenido un poquito más avanzado del que solemos cubrir. Esto es cómo escalar un sistema, diferentes formas, cómo organizarlo. Muy útil para que vayan pensando. Así hoy no tengan un equipo de venta, no importa. Ya van pensando en para cuando tengan el equipo de venta. Me acuerdo que Teo dijo esto estamos aplicando nosotros. Tenemos más de 7 instructores y vendedores. Tenemos un montón de webinars, un montón de videos, un montón de cosas que estamos haciendo y se los compartimos a ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.